Quiero comenzar pensando en cuando venimos nosotros a la congregación, si cuando planeamos venir a la iglesia, bueno, que es lo que nos compete en este contexto de la preparación, de cuando venimos, de cuando nos reunimos, si el día anterior ustedes planean, inclusive su atuendo cuando van a venir a la iglesia, si planean qué ropa ponerse, qué traje me voy a poner para el día de mañana, qué va a ser acorde con los zapatos que tengo, o con los únicos zapatos que tengo, qué me va a combinar, qué blusa, para las damas, qué blusa le va a combinar con el pantalón, las gafas a veces también. Muchas veces preparamos el atuendo, ¿cierto? Nosotros los hombres a veces somos más descomplicados y buscamos en el ropero y a veces lo que salga. O a veces unos minutos antes o unas horas antes de salir, tomamos lo que haya y simplemente planchamos, la ponemos y ya. Pero lo que es interesante es pensar que planificamos cómo vestirnos o de qué forma vestirnos, cómo utilizamos ello. Y en nuestra familia, en mi casa, tanto mis hijas, mi esposa y yo, pues tratamos de tener esa costumbre del día anterior. Deja la ropa lista, con qué vestirte para el domingo. ¿Con qué fin? Que no nos tome la tarde. Que no lleguemos sobre el tiempo. Que no pensemos, voy mal vestido. Y cuando ya estamos vestidos decimos, ¿cómo me veo? ¿Sí? ¿Me luce esto? Y a mi esposita le encanta decirme, ¿cómo me ve? Yo te ves hermosa. Y pues ella me reitera que también, aunque yo me vea feíto, ella dice que me veo bien. Pues hermanos, la vida cristiana es igual. ¿Cómo nos vestimos delante de Dios? ¿Cómo nos preparamos delante de Él? Y nosotros como creyentes tenemos un llamado. ¿Sí saben que tienen un llamado? Que tenemos un llamado. Hemos sido llamados a vestirnos de una forma particular. A vestirnos de acuerdo a ese llamado. Y quiero invitarlos, mis hermanos, a que vayamos a la carta de Pablo a los colosenses, a esta iglesia en Colosas. Y muy seguramente ya hemos pasado por allí. Y esta meditación, este tiempo, esta porción, dice, vestíos. Empieza con algo, una orden, ¿cierto? Un imperativo. O vístanse. O ustedes, como escogidos de Dios, vístanse. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esta es la palabra del Señor. Y si miramos esta porción, ¿qué recalca? Vístanse, ¿cierto? Vestidos. Y hay un ropaje. Y es lo que quiero que tratemos en esta mañana. Y deseo argumentar esta porción y esta enseñanza con un punto, un postulado, una tesis, una idea. Y quiero argumentar todo ello a través de 3 puntos. Y lo vamos a ir desarrollando. Y esto es, debemos vestirnos de Cristo. Porque ese es el llamado. Vestirnos de Cristo, quien nos muestra cómo debemos vivir para mantener la unidad en el amor. Y vamos a ver 3 puntos específicamente a lo largo de este tiempo. Vestidos de Cristo. O vistámonos de Cristo. Y vamos a desarrollar esto, pero ¿cómo? ¿Y a partir de qué? Y el primer punto que quiero que pensemos, mis hermanos, y ahorita como ya Carlitos oraba, es precisamente para que estemos sometidos a la palabra de Dios y que sea la palabra de Dios la que nos hable, que nosotros entendamos cuál responsabilidad es la que tenemos, cuál llamado es el que nosotros tenemos
y cuál es la respuesta que nosotros debemos dar de acuerdo a este llamado, a vestirnos de Cristo. Y el primer punto que quiero que tratemos, mis hermanos, es vistámonos conforme a nuestra identidad. Y podríamos pensar, de acuerdo a lo que está en esta porción de la Escritura, uno dice, bueno, ¿por qué Pablo le está escribiendo esto a esta iglesia? ¿Cuál sería la razón? ¿Hacia dónde quería apuntar Pablo, recordándole a la iglesia de Colosas respecto a estas cosas? De decirle, vístanse, pero vístanse de algo particular, y no solamente en lo que le dice a esta iglesia, pero también nos compete a nosotros, que somos una iglesia, que ya hay una iglesia establecida. Y en el primer versículo, el pasaje comienza con esa orden, comienza con algo interesante, con vístanse o vestidos, pónganse el atuendo. Pero antes de desarrollar todo este argumento, evidentemente lo que está apuntando el texto es ¿a qué? A vestirnos como Cristo mismo. Nosotros nos reunimos como iglesia a pensar en esto, a reflexionar qué somos y de quién somos. ¿Y por qué somos? Somos por Cristo. Ahorita meditamos en un pasaje de Deuteronomio en donde nuestro gran líder, el gran pastor, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El llamado del creyente, ¿cuál es? Vestirnos de Cristo. Pero al vestirnos de Cristo, y todo lo que se ve aquí es una orden que vamos desarrollando y lo está mostrando a partir de algo, y es ¿cuál es nuestra identidad? Vestidos de acuerdo a nuestra identidad. Y surge la pregunta, ¿cuál es nuestra identidad? Y si miramos el texto, ahí en lo que estamos meditando, dice, vestidos pues ¿cómo? Como escogidos de Dios, como santos y como amados. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Les está recordando lo que ahora son en Cristo, a esa iglesia, un pueblo apartado por Dios, un pueblo que ha sido escogido por Dios, un pueblo que ha sido adoptado, llamado, que no por voluntad humana ni por fuerza humana han sido atraídos para que crean en Cristo. Es algo en la operación de Dios mismo, en ese llamado para que el hombre pueda rendirse delante de él y entender que son escogidos. Ahora nosotros entender que ustedes y yo somos escogidos de Dios. Eso hace parte de nuestra identidad. Si no tenemos claro cuál es nuestra identidad, pues ¿cómo nos vamos a vestir? ¿Y de qué nos vamos a vestir? Y les está diciendo a este pueblo un llamado específico, un llamado que es apartado a ser parte de esta forma de vivir conforme a la identidad de ¿qué? De su llamamiento. Y lo muestra aquí, tanto escogidos, pero también santos. Ahora, hemos redundado en la palabra santos. Hemos hablado del significado de la palabra santos. Pero a veces en la práctica olvidamos lo que ya somos y lo que tenemos como identidad. ¿Qué es ser santo? Es un llamado a estar apartado para algo específico. En este caso, somos llamados por Dios, apartados por Dios para darle la gloria a Él, no para darnos la gloria a nosotros. Entonces, noten lo que el pasaje nos está diciendo. Vístanse, pero ¿cómo? Y lo va a mostrar ahorita. Pero, ¿por qué? Porque hay una identidad en cada uno de nosotros. Tenemos una identidad propia, escogidos de Dios, santos, apartados. Y la palabra lo va desarrollando y lo muestra vez tras vez de ese llamado que todos nosotros tenemos. Somos llamados a ser santos delante de Él. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5, no lo voy a leer todo, pero lo que está mostrando es que nos escogió en Él, en Dios, antes de la fundación del mundo para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Ven? 1 Corintios 1, 2, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, o en otras versiones, para posesión de Dios. ¿Ven lo que dice?
Este propósito, para estar apartados, nos va clarificando que hay un llamamiento santo que manifiesta el fundamento de una identidad. Esa es nuestra identidad. Ser escogidos de Dios, ser santos, pero también el pasaje nos va mostrando aquí en Colosenses, en el versículo 12, que vístanse como escogidos de Dios, santos, pero también ¿qué? Amados. Y el ser amados no es por lo que ustedes y yo hayamos hecho delante de Dios. Somos amados por Dios por la obra de Cristo Jesús, por lo cual podemos decir, gracias Señor, porque tú me amaste. Ser amados es entender que se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y como dice 1 Juan 4, 9 al 10, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él ¿qué? Nos amó. ¿A quiénes? A nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, esta es la base y el fundamento de nuestra identidad. Cristo nos redimió. Cristo, por medio de Cristo, tenemos ese llamado. Somos escogidos, somos santos, somos amados por Él. Ahora, la pregunta reflexiva para todos nosotros es, ¿cuál es nuestra identidad? Porque podemos leerlo, podemos escucharlo, pero ¿realmente esto es propio delante de nosotros? ¿Eres considerado santo y amado delante de Dios? ¿Dudas de esta realidad que opera en tu vida constantemente? Porque puede que sí. Sencillamente puede decir, no, yo no me creo santo. Yo no creo que Dios me ame, porque soy tan pecador, y yo creo que es imposible que Dios ame a un pecador tan tremendo como yo. El apóstol Pablo mismo decía, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles y el primero de todos los pecadores, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero aún así escribe, Dios me amó, Dios tuvo misericordia y me puso en el ministerio, porque entendía cuál era su identidad. Hermanos, la realidad que debemos pensar es que ahora en esta vida que el Señor nos permitió vivir, es para que en el fundamento de lo que somos, vivamos glorificando a Dios por este llamado. Nuestra identidad, ¿verdad? Ustedes y yo no podemos ser santos por nuestros propios medios, ni podemos mostrar amor por nuestras propias fuerzas, aunque tengamos implícito el amor de Dios, un amor general, pero un amor con sacrificio, así como lo demostró Cristo en la cruz del Calvario, es imposible si es que Cristo no opera en nosotros para así mismo poder vivir. Solamente por la obra de Cristo es que soy lo que soy, una nueva criatura en Él, y por consiguiente debo vivir de acuerdo a ¿qué? A ese llamamiento, a esa identidad que nos llama a vestirnos de acuerdo a nuestro llamamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Hace unos días vi una película y quiero de pronto ilustrar esto, pero desde un aspecto negativo para ver cuál es el punto claro. ¿Han escuchado la película Invictus? ¿No? ¿Algunos sí? Invictus es una película que narra la historia de Nelson Mandela, una persona, un revolucionario en Sudáfrica que duró, creo que aproximadamente 27 años en la cárcel, sencillamente por pelear por los derechos de las negritudes. Y al salir de la cárcel, si no estoy mal, en el año 91, él se postula como presidente de Sudáfrica. Y Sudáfrica, de mayoría blanca, pues se oponía a Nelson Mandela. Era como el progresismo de la época. Y en ese momento, Mandela, para poder unir al pueblo, estableció un campeonato, o mejor, había un campeonato mundial de rugby, que es el fútbol americano, pero británico. Y en ese campeonato de rugby dijo, por medio de esto, por medio del deporte los voy a unir. Oh, sorpresa, así fue. Pero en ese desarrollo de esta historia, él habla con el capitán del equipo de rugby de Sudáfrica y le dice, o mejor,
le entrega un poema. Este poema, aunque no es de Mandela, es de otro personaje, dice lo siguiente. Solamente quiero ilustrar esto desde el aspecto negativo para ver hasta dónde llega el ser humano, pensando que por medio de él es que sí puede estar delante de Dios. Ese poema dice lo siguiente: no importa cuán estrecho sea el portón, cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¿Qué podemos ver acá? Esta expresión, soy el dueño de mi destino, comunica una idea netamente humanista. Todo lo contrario a lo que estamos hablando de quién es nuestra identidad. Cristo es nuestra identidad. Entonces, en este orden de idea no podemos decir que yo soy el dueño de mi destino. Y mucho menos que yo soy el capitán de este barco. El que es el capitán de este barco es Cristo y el dueño de mi destino es Él. Yo no puedo tomar atributos de decir yo soy el que soy, sino es Dios en mí, es Cristo en nosotros que nos da esa identidad para poder vivir de acuerdo a su voluntad, conforme a sus propósitos. Hermanos, Cristo nos salvó, no para que forjemos una identidad aislada de la realidad de Dios, sino a vivir en la realidad de un llamamiento perfecto, a vivir conforme a nuestra identidad, no forjada por nuestras capacidades, sino lograda por el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? ¿Eres escogido de Dios? ¿Eres santo? ¿Eres amado por Dios? Si es así, vive de acuerdo con ese llamado. Vive de acuerdo con esa identidad, con esa nueva identidad que ahora demuestra que sí eres santo y que eres amado. Ahora, tenemos ese fundamento, ¿cierto? Nuestra identidad. Ahora, ¿cómo lo desglosa? ¿Cómo el pasaje nos va mostrando esa identidad manifestada a través de qué? Miren lo que dice el versículo 12, continuando lo que dice la palabra de Dios. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Qué? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuando leí esto me mató, porque es algo de lo que más nos gusta hacer. Es difícil, ¿cierto? Es muy complicado. Por eso cuando introduje, nosotros nos gusta preparar el vestuario un día anterior, ponernos el vestuario para poder ir a una fiesta, para poder ir a un lugar. Nos está llamando a vestirnos de Cristo, de ese llamamiento, de esa identidad que ya tenemos. ¿Y cómo lo describe el pasaje? Con 5 virtudes particulares a la luz de esta porción. Y comenzando con esas virtudes, dice, de entrañable misericordia, de algo que debe nacer de lo profundo de nosotros, una profunda compasión que debe haber dentro de nosotros hacia nuestra comunidad, hacia nuestros hermanos. Eso demuestra lo que es nuestra identidad, de ese llamamiento, de ese fundamento que tenemos por lo cual nosotros nos vestimos, de vivir de acuerdo a ese llamamiento, de entrañable misericordia, desde lo más profundo de nuestro ser. Cuando habla de entrañable es desde las entrañas, de la fuerza que hay dentro de nosotros, desde lo más profundo de nuestro ser, demostrar una profunda compasión cuando hay ¿qué? Necesidades. Vivimos en un mundo y en la iglesia vivimos diferentes necesidades. No es simplemente sentir lástima para con el otro. Eso no es. Nosotros decimos, ay, pobrecito, ya tengo entrañable misericordia. Pero eso no está indicando la porción bíblica. Es un amor que se conmueve frente al sufrimiento ajeno y actúa ¿para qué? Aliviarlo. Eso es la entrañable misericordia. ¿Y cuál es el ejemplo, el mejor ejemplo de estas virtudes? El mejor ejemplo de esa entrañable misericordia, Cristo mismo. Mateo capítulo 9, versículo 36, dice la escritura, al ver a las multitudes que tuvo compasión de ellas. Cristo miraba a las personas y las miraba porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Eso es compasión. Y se identificaba con ellas, no porque necesitaba, sino porque ellas necesitaban. Eso es la entrañable misericordia. Mateo capítulo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y ¿qué tuvo? Compasión de ellas. Compasión de ellos. ¿Y qué hizo cuando tuvo compasión? Lo sanó. ¿A quiénes? A los que estaban enfermos. Esa es la muestra de esa entrañable misericordia. Ahora, también desde un aspecto negativo. La entrañable misericordia la queremos más bien nosotros mismos. Que tengan compasión de nosotros mismos. Donde nosotros pensamos que somos los pobrecitos de las cosas, de las situaciones. Pero lo que nos mueve en la palabra de Dios es a pensar que ahora no somos nosotros, sino nos negamos a nosotros mismos para poder dar de acuerdo a ese llamamiento, de acuerdo a lo que estamos vestidos en Cristo, como santos, amados, y ahora en estas virtudes de entrañable misericordia, de poder dar a otro lo que se nos ha dado a nosotros. Gracia, bondad, misericordia. Y vamos a seguir hablando un poco de lo que dice la porción. Hendrickson, un comentarista, dice lo siguiente respecto a esta porción. Dice, la misericordia de la que Pablo habla no consiste en una emoción pasajera. ¿Entienden esto? No es una emoción pasajera, sino en una disposición permanente del corazón que responde con ternura a las necesidades del prójimo. ¿Cómo respondía Cristo ante las necesidades del prójimo? Ve, sánate a ti mismo. ¿Sí? Voy a orar por ti. El Señor oraba, el Señor actuaba y mostraba compasión, y cuando había la oportunidad para mostrar sus milagros y su carácter mesiánico, sanaba a las personas. Ahora el llamamiento a nosotros es también a tener una misericordia, a tener entrañable misericordia para con las personas. Cristo es el mejor ejemplo. Ahora la pregunta que surge es, y me gusta hacer preguntas, ¿tienes tú compasión por tu hermano? ¿Sufres cuando él sufre? ¿Te compadeces cuando atraviesa por alguna dificultad? Y estas preguntas no son preguntas de juicio, son preguntas de confrontación. ¿Realmente, si estoy vestido de Cristo, si estoy vestido de esa nueva creación, me compadezco cuando mi hermano atraviesa alguna situación difícil? ¿Les das alguna palabra de ánimo a tus hermanos cuando están atravesando alguna situación en su vida? Porque muchas veces, o mejor, en nuestras manos las soluciones no están. La solución no está solucionarle los problemas a las personas, pero si somos una iglesia, estamos llamados a dar misericordia como el Señor tuvo misericordia con nosotros. Ya sea por una palabra de ánimo, ya sea por un accionar del cuerpo, pero no es mostrar indiferencia. ¿Qué hizo Cristo? Cristo es el que predicamos. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice la escritura, puestos que los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces nos está invitando, como también, y algunos podrían decir que por esta porción Hebreos, el autor es Pablo, porque en Colosenses también dice, pongan sus ojos en Jesús, su mirada. No estoy diciendo que sea el autor, simplemente es lo que algunos dicen. ¿Por qué? Porque Cristo fue a la cruz, no con pesar, sino con el gozo puesto delante de él. Eso es entrañable misericordia. Él no iba ya, tengo que morir por Pepito Pérez, tengo que morir por Sarita, tengo que morir por Ana Verónica, con lástima y con pesar. No, iba con el gozo puesto delante de él, o sea, miraba alegría en medio del sufrimiento. Eso es entrañable misericordia. Y nos está invitando, mis hermanos, para que de igual forma nosotros como iglesia, si estamos vestidos de Cristo, actuemos de entrañable compasión, que el mejor ejemplo es Cristo mismo. Por tanto,
miremoslo a Él. Miremos ese ejemplo, que es Cristo. Pero también el texto nos muestra que, así dice misericordia, esta virtud de entrañable misericordia, que nos muestra también benignidad, ¿verdad? ¿Y qué es la benignidad? Es la disposición de hacer el bien, aun cuando eso pudiera ser inmerecido. Se refiere a una actitud amable, bondadosa y útil hacia los demás. Lo que nos gusta, ser bondadosos a los demás, ¿verdad? ¿O se nos dificulta? A mí se me dificulta. Carlitos decía ahorita en su reflexión, no, muchos de nosotros nacemos con una dificultad y es que no somos muy fáciles de ser empáticos. Y eso no significa que no deseemos mostrar benignidad. El texto no nos habla solamente, o mejor dicho, la benignidad no habla solamente de hacer buenas obras. Habla del espíritu, de la actitud con que tratamos a las personas. Es la disposición constante de procurar el bien del otro. Esa es la benignidad. Y reitero, ¿cómo estamos ahí? ¿Cómo vamos ahí? Es confrontación, ¿no? Alguien dijo, la benignidad es, fíjense esto, me gustó esta frase, una dulzura moral. La benignidad es una dulzura moral que considera siempre el bienestar de otros antes que el propio. ¿Ustedes prefieren el bienestar del otro antes que el propio? A mí me cuesta. A mí me cuesta. Por eso el mejor ejemplo es Cristo, ¿verdad? Pero también el texto nos dice, no solo misericordia, de entrañable misericordia, de benignidad, sino también de humildad. Y en esta parte es interesante, porque para el mundo grecorromano la humildad era considerada una debilidad. Y lamentablemente hay una herencia también de esa cultura grecorromana. Porque nosotros lo traemos a nuestros días y pensando que la persona humilde es débil, que la persona humilde es el pobrecito, que la persona humilde es el que no tiene dónde apoyar su cabeza, que la persona humilde no es el que tiene riquezas, que la persona humilde es el que vive en una casita muy sencilla. Mira, eso no es humildad. Creo que hemos conocido personas en muchas de esas condiciones que su corazón es más arrogante y orgulloso, porque no está mostrando realmente la verdadera humildad. El cristianismo, ¿qué hizo? Tradujo esta palabra realmente para convertirlo en una virtud, no en algo negativo. No significa pensar mal de uno mismo. Ay, pobrecito yo soy tan humilde. Pobrecito yo, porque no tengo nada. No. La humildad no es eso. La humildad significa pensar correctamente acerca de uno mismo delante de quién. Delante de Dios. ¿Quién soy yo ahora delante de Dios? Eso es ser humilde. Reconocer que todo lo que soy proviene de Dios, que no soy superior a mis hermanos, que necesito constantemente la gracia de Dios para poder vivir de acuerdo a Él, no de acuerdo a lo pobrecito que soy yo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, y nos está mostrando el ejemplo desde Cristo. Y en esta orden que dice Pablo a la iglesia, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, ¿qué? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad que se nos heredó a nosotros es como considerándonos a nosotros como superiores al otro, cuando decimos, pobrecito soy yo. La vida nos dice, considere al otro como superior. Es ver a Cristo en esa persona y dar el valor. Esa persona es un hijo de Dios, por consiguiente lo amo y me someto inclusive a él. ¿Quién es el ejemplo de la perfecta humildad? Cristo mismo, ¿verdad? Versículo 5 de este mismo capítulo de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir, o como otras traducciones lo ponen, esta actitud que hubo también en ¿quién?
en Cristo Jesús, el cual que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo hizo esto porque es Dios y porque a Él le plació hacerlo, pero Él no tenía ni siquiera que hacerlo. Él lo quiso hacer conforme a su voluntad, pero ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, o como otros dicen, se vació a sí mismo. No dejó de ser Dios, pero Él podía mantener en esa misma actitud, en su deidad. No es que dejó de ser Dios, pero nos mostró ese ejemplo para que así mismo sigamos el ejemplo de Cristo. ¿De qué? De humildad. Ahora, misericordia. ¿Cuál otra? Benignidad, humildad, pero también nos muestra la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre no es debilidad tampoco. Ser manso, no menso. Ser manso. Dice el Señor Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fíjense, acá las junta. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que hizo Cristo, que soportó todas las cosas. Y la mansedumbre en sí es el poder, tener el poder bajo control, o es poder tener todo bajo control. Lo que en otros lugares se llama dominio propio. Fíjense el paquete con lo que Dios nos está dotando de vestirnos. ¿Sí lo vamos entendiendo? El dominio propio. Era un término usado para describir a un caballo que estaba completamente domado. La fuerza, pero estaba domado, estaba siendo controlado. Que tiene fuerza, pero su fuerza es gobernada. Eso es la mansedumbre. Muchos de nosotros se nos dificulta eso, porque dudamos, porque nos afligimos, porque pasamos por diversas pruebas y nos vemos, ay, no sé cómo responder ante esta situación. Se me dificulta, ¿verdad? Pero también nos dice el texto que nos vistamos de paciencia. La joya de la corona. Bueno, la joya de corona viene después. Lo que más nos gusta hacer a nosotros, ser pacientes. ¿Somos pacientes o no somos pacientes? Pero estamos vestidos de Cristo. Entonces podemos ser pacientes. La palabra de Dios nos lleva a eso, a que si estamos vestidos de Él, si ya estamos vestidos de esa nueva creación que es en Cristo, nos invita a que seamos pacientes, a practicar esta virtud. ¿Qué significa ser paciente? Alguno lo pone de tener un temperamento largo, o lo opuesto a tener una mecha corta. ¿Algunas veces ustedes echaron pólvora? Las mechitas que uno prendía y ¡pah! Explotaba. ¿Sí? Una vez yo puse la mechita, prendí, se me explotó en la mano. No tuvo paciencia. ¿Sí? Es eso. Nosotros muchas veces no somos de una mecha larga, o sea, no somos pacientes, sino somos de mecha corta. Esto, lo que nos indica el texto, es soportar las provocaciones sin explotar. Fácil, ¿no? Muy fácil, ¿cierto? ¿Cómo podemos ilustrarlo aparte de esto? Acá muchos saben de campo, yo no sé del campo mucho, pero lo podemos ilustrar. Tenemos un árbol y tenemos que cortar madera. Y estoy reposando sobre ese árbol, o mejor, debajo de ese árbol, a la sombra de este árbol. Y ya cuando reposé y descansé de estos calores que hay ahorita en Quimbaya, me levanto y empiezo a cortar el árbol. Y lo voy cortando, lo voy golpeando. ¿Y qué hace el árbol? Sigue dando su sombra. Y lo golpeo y el árbol sigue dando su sombra. Eso es paciencia. Es estar aguantando
bajo presión. Eso es paciencia. Lo que Cristo hizo con nosotros. Hermanos, muchas veces, y ahora en el contexto de iglesia, hay hermanos que nos golpean permanentemente. O golpeamos y nos golpean. Son precisamente aquellos hermanos a quienes Dios nos llama a seguir amando y a seguir sirviendo. ¿Cierto? Ese es el llamado. La paciencia es la capacidad dada por Dios para soportar personas difíciles sin abandonar el amor. Pero estamos llamados a eso. Estamos llamados a eso. Entonces vemos estas virtudes: la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Es lo que Pablo les está diciendo a esta iglesia, describiendo completamente ¿a quién? A Cristo, el carácter de Cristo. Y lo interesante es que ese carácter de Cristo nos invita a revestirnos. La pregunta es si estamos vestidos de él o no. ¿Estamos o no? Una identidad que es manifiesta a través de las virtudes que Dios ha dado al creyente. ¿A qué? A vivir a Cristo en nosotros. Eso es lo que Dios nos está llamando. El llamado, mis hermanos, a que nos vistamos de acuerdo a lo que se nos ha llamado. Por tanto, vístanse de santidad, de amor, de Cristo en sus vidas y en mi vida. Ahora, ¿por qué me demoré en este primer punto? Ya nosotros me va a demorar menos, porque ese es el fundamento. Ya lo demás es la práctica. Vemos esas virtudes, ese paquete completo, todo el combo y hasta la ñapa que el Señor nos ha dado, porque la ñapa es completa, es Él. Cristo es todo en nosotros. Ahora nos invita a que practiquemos como segundo punto estas virtudes en nuestro contexto. ¿Cuál es nuestro contexto inmediato de lo que estamos hablando o de lo que Pablo le está hablando a la iglesia? La iglesia. El contexto inmediato es la iglesia, donde nuestra vida gira en torno a nuestra comunidad de fe. Aunque nosotros vivimos en una sociedad, y esto lo podemos aplicar en diferentes aspectos, diferentes circunstancias, hay un contexto en el cual Pablo le está escribiendo y es la iglesia. Y ahí en ello debemos practicar estas virtudes. Versículo 13. ¿Cómo? ¿Cómo practicamos esas virtudes? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Fácil, ¿verdad? Fácil. Somos graduados en estas virtudes. Somos graduados en soportarnos unos a otros, en ser pacientes, en sobrellevar, en tolerar a alguien. El Señor, mis hermanos, nos ha puesto precisamente en un contexto de pecadores redimidos para poder aprender, para poder actuar, para poder vivir de acuerdo a ese llamado. Pero podríamos pensar, ¿por qué Dios nos pone a hacer eso? ¿Será que Dios quiere que nosotros suframos soportando al que es difícil? ¿Será que Dios nos quiere que tengamos divisiones, roces, peleas? ¿Quiere que seamos martirizados por medio de la indiferencia cuando hay peleas? ¿Será que Dios quiere eso? No. Esta es la escuela. Y evidentemente nosotros no estamos glorificados. Todavía no hemos llegado al cielo. Todavía estamos de este lado de la eternidad. Todavía hay dificultades. Esto no es color de rosa. Todavía suceden y van a suceder todas estas situaciones. Pero el texto nos está indicando que sopórtense. Sopórtense. Son la escuela que el Señor ha dejado para no depender del pensamiento humano, sino ¿de quién? De la gracia soberana de Dios. Por eso nos invita a vestirnos de acuerdo a nuestro llamamiento. ¿Vestirnos de quién? De Cristo. Y en virtud de lo que ya somos en Él, podamos ¿qué? Soportarnos unos a otros. Y la pregunta es, reitero con preguntas, ¿qué tanto soportas a tu hermano? ¿Cómo la ven?
Me uno a esta pregunta. ¿Qué tanto soportamos a nuestros hermanos? Es difícil, ¿cierto? Pero no es imposible. Pablo en Romanos capítulo 7, hablando de esa debilidad que tenía, de la lucha de su hombre interior y del nuevo hombre, dice, lo que yo quiero hacer, eso no lo hago. Porque hay esa lucha que está dentro de mí. Pero evidentemente esa lucha es la que tengo que dejar delante de Dios para poder decir, Señor, yo no puedo soportar a mi hermano. Dame las capacidades, dame la fuerza suficiente para poder descansar delante de ti y delante de esa gracia soberana para poder amar a mi hermano. Porque si está en la palabra de Dios es porque se puede actuar, se puede vivir. Si eso no está en tu vida, si no deseas soportar a tu hermano, si no deseas estar junto a él, tolerando a pesar de las dificultades, de la humillación, piensa esto: ¿cuánto te ha soportado el Señor a ti? ¿Poquito? Te ha soportado todo. Y si te ha soportado todo, el llamado es: sopórtense unos a otros. Ahora, también dice, no solo soportados, ¿qué dice? Perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, fíjense, perdónense si hay quejas. Pero no, ¿qué tan difícil es perdonar al otro? Muy difícil, ¿verdad? Yo prefiero que me vengan a mí a pedir perdón. Yo no hice nada, que me vengan a mí a pedir perdón. Pero yo no iré a pedir perdón a nadie. ¿Han escuchado esas frases? Bastante. Yo soy uno de los que las ha dicho. A mí me han ofendido, yo soy el afectado, yo soy el centro de esta situación. Por tanto, todos deben venir a buscarme y pedirme perdón. Hermanos, pensar de esta manera es totalmente contrario a lo que el Señor enseña. El Señor es la misma muestra de perdón que se despojó por ustedes y por mí para encontrar este perdón cuando no lo merecíamos. Que nos perdonó a pesar de lo que somos y que nos sigue perdonando aún a pesar de nuestras indiferencias. ¿No les parece eso tremendo? Que seguimos pecando contra el Señor y Él aún así sigue perdonándonos. Y nosotros, Señor, te seguiré fallando, perdóname. Pero ahora nos dio la escuela aquí de poder ir ante nuestros hermanos si hay alguna dificultad. Pablo lo está diciendo ahí. Yo no me lo estoy inventando. Lo estoy reflexionando porque me da duda a mí este pasaje también. Si esto te dificulta de ir a un hermano y pedir perdón, piensa, ya Cristo te perdonó. Ya Cristo lo hizo y que debes seguir sus pisadas. Pensar que no voy y pido perdón si he fallado a un hermano porque él debe pedirme perdón primero a mí. Esa es la muestra más grande de orgullo y arrogancia. Un pecado muy grande. Cuando muchas veces se nos dificulta también ir y pedirle perdón a nuestro Señor, ¿verdad? Si el Señor te ha perdonado, ¿qué somos nosotros para no actuar conforme a su ejemplo? ¿Qué somos? Si somos hijos de Dios, debe haber una coherencia de responder como tal, como lo que decimos ser, hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? No podemos quitarnos el traje de lo que estamos meditando, de lo que estamos vestidos en Cristo, y ponernos un vestido viejo, sucio y contaminado del pecado, pensando que ese es un mejor traje. No podemos dejar un traje limpio con el que estamos revestidos, el cual hemos adquirido por sacrificio de nuestro Señor Jesús, y buscar en el ropero, como la ilustración que dijimos al principio, pero encontramos que en el ropero hay ropa guardada que ya huele a moho y a guardado, pero me pongo esto y salgo y prefiero ese vestido, porque ese vestido es el con el que me siento más cómodo. Hermanos, hemos sido vestidos con lo que Cristo ha hecho en nosotros. La lógica es que mostremos nuestra identidad, ser revestidos de Cristo, perdonando las ofensas a los otros, perdonándonos unos
a otros. Por eso el texto dice, de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué hay que hacer? Hacedlo también vosotros. Esto no es un por si acaso, esto no es opcional, esto no es voy a considerarlo, voy a tomarlo en cuenta, voy a meditarlo, voy a ver qué es lo que Dios me dice. No, lo que Dios te dice es esto, hacedlo. No es opcional, hermano. Y todo este llamado es a vivir una práctica, de que si somos escogidos de Dios, santos llamados, estamos vestidos, ¿cierto? Pues vivamos de acuerdo a ese llamado. Practiquemos estas virtudes en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque estamos vestidos de Cristo. Y en último, ya para concluir, para ir concluyendo, la joya de la corona. Vistámonos de ese vínculo perfecto, que es ¿qué? El amor. Oh, el amor, pues el amor es Cristo. Vistámonos de ese vínculo perfecto que es el amor. Y en esto se ve la unidad en Cristo. La Biblia habla vez tras vez. Voy a tomar algunos pasajes para reiterar este punto específico acerca de este amor. Y este amor es un amor con sacrificio. Lo que la palabra lo traduce con un amor ágape, un amor a pesar de, un amor que me niego para poder dar, que es lo más difícil dentro de la iglesia. Nos gusta un amor filial, nos gusta un amor relacional, pero un amor con sacrificio. El amor con sacrificio es la demostración de Cristo en la cruz. Y la palabra nos enseña que por esto padeció Cristo, dejándonos su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Miren lo que dice algunos pasajes. Gálatas 5, versículos 13 al 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. El amor en el servicio. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Hay cosas que son difíciles, pero están ahí. Efesios 3, 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de ¿qué? Arraigados y cimentados. ¿En qué? En amor. Efesios 4, 1 al 3. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4, 15, 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo. No nos está dejando opciones. Efesios 5, 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos ¿qué? Amados. Y andad ¿qué? En amor. Colosenses 2, 2. Lo que estamos viendo, para que sean consolados sus corazones unidos ¿en qué? En amor. Y la lista puede seguir y seguir y seguir y seguir, pero quiero enfatizar en uno en particular. Primera de Juan 4, 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, lo dice este pastor en esta iglesia. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros ¿qué? Amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Fíjense esto. Esto es la práctica, hermanos. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona o se ha perfeccionado en nosotros. Estamos viviendo esto en nuestra vida cristiana. Eso lo estamos viviendo en nuestra iglesia. Es evidente en nosotros que nos vistamos de acuerdo al llamado que el Señor nos ha hecho. Hermanos,
Voy concluyendo. Ya es la conclusión, tranquilos. Si tú has confesado que Cristo es tu Señor, debes ser coherente con lo que vives. O en términos prácticos, debes vestir el atuendo adecuado, mostrando a Cristo en todo momento, en todas las áreas de tu vida, en la práctica, en la vida de iglesia con tus hermanos. Eso debe ser así. Si tú has confesado a Cristo, si tú crees que Cristo es el Señor, eso es lo que tienes que hacer. Debemos vestirnos de Cristo. Ahora es la exhortación para todos, quien nos muestra cómo debemos vivir para mantener ¿qué? La unidad. Un cuerpo es un organismo vivo y hemos sido llamados como cuerpo, como iglesia, para confesar a Cristo como Señor, para vivir mostrando sus virtudes, para mostrar la joya de la corona, que es el amor de Cristo, y solo así mantenemos la unidad. Pero si cada uno tira para su lado, pero decimos que somos una iglesia chévere, qué chévere porque acá cantan bonito, qué chévere porque aquí son muy puntuales en el horario, qué chévere porque acá tienen actividades para todo, qué chévere, pero no hay amor. Debemos vestirnos de Cristo, quien nos muestra cómo debemos vivir. Ahora, si aquí en esta reunión aún no conoce a Cristo, no conoces a Cristo, no has experimentado las riquezas del Evangelio en Cristo, entiende esto. Cristo se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo para que tú pudieras ir a Él y ser vestido con la gracia que solo Él da. Y conforme a esto, si tú no conoces a Cristo, puedas tú también disfrutar de las grandes riquezas que solo hay en Él. Él ha sido misericordioso para que tú también lo seas. Él ha sido bondadoso para que tú también expreses bondad a tu prójimo. Él en su completa humildad se despojó para que tú también te despojes a ti mismo y te arrepientas de tu pecado. ¿Y qué? Lo mires a Él. Y por sobre todo, la demostración más grande de amor con los brazos abiertos de nuestro Señor Jesucristo, que al morir en una cruz, para que tú también puedas morir a ti mismo y rendirte en amor a Él. Hermanos, vistámonos de Cristo. Esa es la exhortación. Debemos vestirnos de Cristo, quien nos muestra cómo debemos vivir para mantener la unidad en el amor.